Así que, buenas tardes nuevamente, saludos a todos. Este curso es la Junta de Diálogo Abierto, es un programa educativo de la Junta de Relaciones del Trabajo creado para educar sobre los derechos y obligaciones de los trabajadores, patronos y pensiones obreras bajo la jurisdicción de la Junta de Relaciones del Trabajo. Nace la Ley de Relaciones del Trabajo creada el 8 de mayo de 1945. Hoy vamos a estar hablando de varios aspectos. Número uno, el primer objetivo, que ustedes conozcan los deberes y facultades que establece la Ley 130 a la Junta de Relaciones del Trabajo. En segundo, las prácticas ilícitas que se le imputan a un patrono bajo la Ley de Relaciones del Trabajo, que son 11. Dos prácticas ilícitas que se le imputan a las organizaciones obreras bajo esta ley. Y de igual forma van a conocer el trámite de un caso que goza la Junta de Relaciones del Trabajo y sobre el reglamento de conciliación para conciliación de casos ante la Junta de Relaciones del Trabajo aprobado el 27 de julio del 2015. De igual forma van a conocer la Carta de Derechos de Empleados Miembros de una Organización Laboral, la ley número 333 del 16 de septiembre del 2004 y los procedimientos de apelación bajo la ley 66 de 2014, conocida como la Ley de Sostenibilidad Operacional y Fiscal del Gobierno del Estado Asociado, que faculta a la Junta de Relaciones del Trabajo para atender toda apelación o reclamos de los empleados organizados bajo un sindicato de las corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico. ¿Qué es la Junta de Relaciones del Trabajo? Es un organismo cuasi judicial de la rama ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico. Es decir, funciona como un tribunal para hacer tres funciones específicas: deliberar, adjudicar e investigar toda controversia obrero patronal que surja al amparo de las leyes que han sido encomendadas. Fue creada el 8 de mayo del 45, como mencioné anteriormente, y en esa etapa histórica el legislador decidió crear los deberes y facultades para proteger a la clase trabajadora en aquel momento sobre los asuntos que estaban estableciéndose sobre las condiciones de trabajo paupérrimas, un pobre desarrollo económico en los años 30 y 40. Aquellas condiciones, ¿verdad?, que dieron base a que líderes de la época decidieran dar su vida, sangre y libertad por hoy los derechos de los trabajadores y trabajadoras puertorriqueños y a su vez una clase empresarial robusta. La respuesta del Estado en aquel momento fue la creación de esta ley para crear a su vez un tribunal eficaz e imparcial para resolver todas las controversias, y ahí nace la Ley de Relaciones del Trabajo del 8 de mayo del 45, creadora de la Junta de Relaciones del Trabajo. Y el legislador decidió crear una serie de deberes y facultades. Número uno, política sobre las relaciones obrero-patronales en Puerto Rico. Es la Junta la líder de la política de relaciones obrero-patronales bajo las entidades, empresas, corporaciones públicas y organizaciones obreras bajo la ley 130. Número 2, promover al máximo la negociación colectiva entre las partes, es decir, las organizaciones obreras, que son los representantes legales exclusivos de los trabajadores en un tal de trabajo y sus patronos. 3, fomentar al máximo la paz industrial, y ahí lo que significa es también ese desarrollo de los métodos alternos de solución de conflictos. ¿Para qué? Para que se facilite la creación de un acuerdo que logre que esas relaciones sean armoniosas dentro de nuestra economía globalizada. 4, recuerden que estamos en el 1945, dando un viaje al pasado, proteger los derechos estatutarios de los trabajadores. Y en aquel momento, a mitad del siglo XX, no había toda la legislación protectora del trabajo que conocemos, como las legislaciones antidiscrimen, legislación de protección hacia las personas con necesidades especiales, horas de jornada de trabajo limitada a 8 horas. No había una serie de derechos que fue la Junta la que inspiró a nuestros padres y madres de la Constitución de Puerto Rico para que se ubicara en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico. Próximo, investigar las controversias de representación sindical, es decir, toda petición que usted hace a la Junta para que un grupo de trabajadores esté representado legalmente por un sindicato y esta a su vez, esta organización pueda proteger los intereses de dicho grupo de trabajadores en esa empresa, sea pública o privada. Reconocemos también el representante elegido por los trabajadores. Una vez se ordena una elección por parte de la Junta y un sindicato gana esa elección y obtiene la representación legal exclusiva, va a tener, ¿verdad?, una certificación emitida por la Junta, y la Junta respetará esa voluntad, ¿verdad?, de los trabajadores y estará honrando a esa organización obrera como representante legal exclusivo con
las acciones que tengan muy bien legítimamente a establecer, ¿verdad?, en favor de los intereses de los trabajadores. Próximo, clarificar las unidades apropiadas para la negociación colectiva. Esto significa una petición que usted le hace a la Junta, ya sea usted patrono o sea organización obrera, que son las dos personas que pueden acudir a la Junta, para que aclare qué tipos de puestos deben estar incluidos en un taller de trabajo unionado y cuáles no. La Junta de Relaciones del Trabajo de tiempo en tiempo ha estado determinando cómo se hace, cuáles son esas causales. No obstante, en el año 2010 aprobamos el reglamento para el trámite de investigaciones y procedimientos adjudicativos. Y ahí establecimos y dispusimos cuáles son las causales por las cuales usted puede clarificar una unidad apropiada. Y voy a mencionar algunas de ellas para efectos de este taller. Número 1, puestos que ejercen funciones de supervisión o ejecutivo. Número 2, puestos que estén íntimamente ligados a la gerencia, cuyas funciones sean íntimamente ligadas a la gerencia. Y número 3, aquellas funciones que hacen tareas confidenciales, aquellos puestos que hacen tareas confidenciales en esa empresa en particular. Si usted es patrón, pues va a depender de presentarnos a nosotros la descripción de la hoja de deberes de ese puesto que puede identificar si realiza esas funciones. Y va a variar taller por taller, empresa por empresa. Va a depender del tipo de misión que tenga esa empresa o qué tipo de función tiene en el caso del gobierno de las corporaciones públicas. Por lo tanto, son las organizaciones obreras, los patronos, que pueden presentar evidencia para que se dé ese procedimiento, que se pueda entonces, luego de que se entrevisten las partes, se verifica la documentación, se emite un informe donde la Junta va entonces a certificar qué puestos de trabajo están incluidos en unidad apropiada y cuáles no. Eso le vamos a llamar una certificación de unidad apropiada. En su, ¿verdad?, en su abreviación, certificación 1. También hacemos, la mayor parte de nuestro tiempo, investigamos los casos de prácticas ilícitas bajo la ley 130. Mencionamos anteriormente que eran 11 imputables al patrón y 2 a una organización obrera. La vamos a repasar más adelante en este taller. Otro deber y facultad es evitar la coerción o intimidación sobre los trabajadores en el ejercicio de esta ley. Una vez los trabajadores estén en su pleno derecho y disfruten de este ejercicio de esta ley, estamos velando para que no haya coerción o intimidación sobre los mismos. Y, muy importante, velar por el cumplimiento de los convenios colectivos firmados. ¿Y por qué el legislador puertorriqueño decidió darnos a nosotros la tarea de que velemos por el cumplimiento de los convenios colectivos? Número 1, un convenio colectivo es la ley entre las partes. Número 2, estamos en el año 1945 cuando se creó esa ley. Significa que ese documento recogido entre un acuerdo entre un trabajador y un patrono era una acción, ¿verdad?, reconocida por el Estado y un triunfo social en Puerto Rico. Al día de hoy tiene plena vigencia y un contrato de trabajo debe ser honrado tanto por la organización obrera que protege sus intereses como el patrón, ¿verdad?, que vela por su seguridad y salud. Ayudamos a poner en vigor la auto de arbitraje. Aquí más adelante explicaremos el procedimiento, pero desde el año 2014 el gobernador aprobó la ley 169 del 2014 estableciendo cuáles son los procedimientos y las competencias donde usted puede llevar a poner en vigor un laudo, y la Junta ofrece un servicio gratuito donde usted puede acudir ante nosotros para que a su vez podamos a usted asistirle a que se cumpla ese laudo de arbitraje laboral, que no es otra cosa que un documento donde las partes decidieron resolver sus controversias mediante un árbitro. Ese árbitro emite una decisión a cual ese documento escrito le llamamos laudo. Una vez esté final y firme, pasaron los términos de impugnación y no se ha cumplido, usted puede acudir a la Junta para que le auxilie a usted, a que le haga el favor de ir al tribunal, en este caso al Tribunal de Apelaciones, a que los jueces ordenen poner en vigor lo mismo. Jurisdicción. Jurisdicción es otra cosa que una autoridad sobre algo o sobre alguien que le da la ley. Pues, ¿cuáles son aquellas personas que pueden presentar reclamos ante la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico? Y vamos a llevarlo por un elemento de un sí y un no. Número 1, los empleados sindicados de las corporaciones públicas del gobierno de Puerto Rico pueden acudir ante la Junta en todo momento.
Número 2. Empleados sindicados o de las empresas privadas que aleguen violación a su convenio colectivo vigente. Es decir, esa alegación al convenio colectivo no es otra cosa que usted está en una empresa privada que tiene un volumen mayor de $500,000 al año, está inmerso en el comercio entre los estados de los Estados Unidos y está bajo la jurisdicción y la certificación de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, que es nuestro organismo hermano en el gobierno federal. Pero si usted tiene un contrato de empleo, un convenio colectivo vigente, pues puede alegar la violación ante la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, ya que en ese caso el gobierno federal no interviene en esos asuntos y por lo tanto se lo delega al Estado, en este caso el gobierno de Puerto Rico. Empleados agrícolas. En ese momento, estamos en el año 1945, el empleado agrícola estaba protegido por la Junta, sigue estándolo, pero siempre observando dónde está su empresa. Si su empresa cumple con los requisitos de la ley federal, va a estar sumergido, ¿verdad?, bajo la jurisdicción de la ley federal, en este caso, bajo la hermana Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, como mencionamos anteriormente. Empleados que no caen bajo la autoridad de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo es aquellas empresas que tengan sindicatos pero que no cumplan con los requisitos de la ley federal. Es decir, que generen un volumen de ingresos menor a $500,000 y que no estén inmersas entre los comercios entre los estados. ¿Sobre quién la Junta no tiene jurisdicción? Pues no pueden incoar un reclamo en la Junta empleados sindicados o gerenciales de las agencias del gobierno de Puerto Rico, ya que ellos tienen el foro disponible bajo la hermana Comisión Apelativa del Servicio Público, creado en virtud de la Ley 45 de 1998 y la Ley 184 de 2004, según enmendada. De igual forma, los empleados municipales tienen su foro bajo la hermana Comisión Apelativa del Servicio Público, bajo la Ley 81 de 1991, la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico, excepto aquellos empleados sindicados del municipio autónomo de San Juan, el cual tiene su propio foro para establecer esos reclamos. Tampoco tenemos jurisdicción sobre los empleados que no estén sindicados ni aquellos que pertenezcan a asociaciones bona fide, ya que las asociaciones bona fide emanan del derecho a la asociación de la Constitución y es un derecho al cual usted puede pertenecer a cualquier organismo, puede, ¿verdad?, cobrar una cuota y a su vez cualquier reclamo que usted tenga pues se puede incoar en este caso bajo la hermana Comisión Apelativa del Servicio. Prácticas ilícitas. Las prácticas ilícitas no es otra cosa que una conducta ilegal que la ley va a prohibir y que si usted la viola y excede esos límites va a tener una consecuencia. Pues la Ley de Relaciones del Trabajo establece que hay 11 conductas que se le prohíbe al patrono bajo nuestra ley ejercer. Número 1. Intervenir o ejercer coerción sobre los derechos de los empleados en el ejercicio garantizado por esta ley. No es otra cosa que el patrono no puede estar intimidando ni coaccionando el derecho que los empleados tienen a organizarse, a ejercer acciones concertadas, a poder establecer, ¿verdad?, cualquier alianza que puedan tener bajo las leyes aplicables estatales o federales. Por lo tanto, el patrono tiene que limitarse a no hacer. Número 2. Iniciar o intervenir en la formación o administración de cualquier organización obrera o contribuir a la misma económicamente. Eso no es otra cosa que cuando se da la campaña para elegir un sindicato o que ese grupo de trabajadores esté inmerso en un taller, el patrono no ofrezca dinero para que influya en el resultado electoral o porque favorece X plancha o Y plancha o la no sindicación, ¿verdad? Por lo tanto, si aquí todos estuviéramos aquí inmersos en una elección sindical en este momento y el patrono decide darnos dinero para que no cambiemos el resultado o influencie en nuestra opinión, es una práctica, una conducta ilegal bajo la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico. Tercero, estimular o desalentar a la matrícula de la organización obrera mediante discriminación al emplear, despedir o sobre las condiciones de empleo. Eso no es otra cosa que asumir una actitud, ¿verdad?, de revanchismo, de violar la dignidad de ese ser humano. Digamos que el patrono se entera que todos aquí vamos a formar una organización obrera, que queremos, ¿verdad?, formar una organización obrera y estamos en este proceso inmerso. Y empieza a llamar a cada uno de nosotros diciéndole: si usted vota por lo mío, usted queda despedido el día de hoy. O
vamos a estar haciéndolo disponible para traslado a la otra parte opuesta de la isla de Puerto Rico, donde se puede hacer funciones. Va a crear una consecuencia donde va a tener unas laceraciones innecesarias en el resultado y va a empezar a coaccionar esa democracia que la ley quiere establecer. Cuarto, que el patrón se rehúsa a negociar colectivamente con representantes de sus empleados. Eso es que no se sienta a la mesa. ¿Okay? No significa que no llegue a acuerdo con usted, es que no está en la disposición de sentarse a la mesa. Puede estar sentado y no llegar a acuerdo, por eso no es negativo a negociar. La negativa a negociar es cuando usted no quiere sentarse a la mesa a dialogar sobre los términos y condiciones de trabajo de los empleados, ¿verdad?, que esta ley establece. Quinto, negociar o firmar un convenio colectivo con un representante que no corresponda a la mayoría de los empleados en ese taller de trabajo o unidad apropiada. Unidad apropiada para nosotros es aquellos empleados que están cobijados para un taller específico con una comunidad de intereses propias, donde, ¿verdad?, están disponibles para ser protegidos sobre sus términos y condiciones de trabajo. Esto significa, compañeros, que una unión obrera compitió contra otra y los empleados cogieron una sobre otra, que va a ser su representante legal exclusivo, y el patrón no le gustó el resultado y dijo: yo prefiero negociar con la Unión B, la que quedó segunda, porque me caen mejor, son más simpáticos, más empáticos con la misión, y yo quiero negociar con ellos. Pero realmente no fue el resultado electoral, o sea, no tuvieron esa mayoría democrática. Por lo tanto, la ley prohíbe que el patrono, como mecanismo de presión, llegue a acuerdo con alguien que no tuvo el aval y la voluntad de los trabajadores para representar sus intereses. Sexto, es la práctica ilícita, el 90% de nuestra práctica hoy día en este año. Violar los términos de un convenio colectivo o acuerdo. Eso no es otra cosa que usted cumplir con el contrato de empleo por la cual se obligó. Por lo tanto, si el patrón no cumple específicamente con una disposición del convenio colectivo, que es la ley entre las partes, va a tener una consecuencia. Van a ver que más adelante una práctica ilícita también imputable a una organización obrera bajo estatus. Próximo, dejar de mantener una actitud neutral antes o durante la elección para representación sindical para determinar representantes de sus empleados. Esto significa que el patrón no puede estar asumiendo bandos ni posiciones que afecten el resultado. Yo favorezco Unión A porque esos muchachos son más empáticos, ayudan en la fiesta de Navidad, donan camisas, se van al field day o juegan en los juegos de AELA, pues me caen mejor que la Unión B, que no hace nada, que no coopera en la fiesta de Navidad, que están esperando que la Semana de Público le hagamos otra cosa. Eso significa que por lo tanto yo quiero la Unión esta porque me cae mejor y voy a hacer campaña, voten por la Unión A, que esos muchachos son buenos, ¿verdad? No puede haber ese tipo de campaña, por decirlo así, del patrono en favor de una sobre otra. Despedir o discriminar contra un empleado que haya radicado cargos o suministrado información bajo las disposiciones de esta ley. ¿A qué le suena esto? A represalias, ¿verdad? Desde 1945 ya el legislador estaba visualizando las represalias en el empleo. Y vieron cómo esta ley 130 ya se adelantaba a la época para dar represalias. Hoy día tenemos hasta una ley de represalias enmendada para protegernos sobre acciones adversas dentro del lugar de trabajo. Así que esta legislación ya 70 años antes ya estaba previniendo esta situación. Imagínense lo avanzado que va a estar. Dejar de emplear o reponer a su antigua posición a un empleado despedido en violación al artículo 8.2b de esta ley. Vieron que muchas veces en casos de despido pues se ordena la reposición de ese empleado. El patrón no quiere cumplir, digamos que fue un laudo que no quiere cumplir, o una decisión de la Junta que ordena esa reposición, el patrón no quiere reponer a ese empleado, pues también es una conducta ilegal, aparte del cumplimiento con la orden, ¿verdad?, de las autoridades competentes. Próximo, despedir o discriminar contra un supervisor. Qué interesante está esta conducta, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un supervisor que por regla general no acudiría a la Junta a llevar ningún tipo de reclamo, porque no tiene, ¿verdad?,
legitimidad o no tiene una especie de jurisdicción la Junta sobre él para poder atender a sus reclamos. Pero aquí, por excepción, un supervisor de una empresa para la cual representa el día de hoy, cualquiera de ustedes, puede venir a la Junta de Relaciones del Trabajo diciendo que si fue despedido o discriminado porque se negó a ayudar o participar en la comisión de cualquiera de las prácticas ilícitas aquí enumeradas. El presidente de la empresa llama al vicepresidente y le dice: yo quiero que tú hagas campaña por la Unión A, y envía un correo electrónico diciendo que la Unión A es mejor que la Unión B. Por lo tanto, yo quiero que tú lo hagas antes de las 4 de la tarde del día de hoy. Si no lo haces a las 4, a las 4 y 5, yo te voy a despedir. Vieron que en este caso, ese supervisor, que por regla general no podría venir a la Junta a traer un reclamo, puede acudir para que podamos auxiliarlo. Próximo. Y esta última práctica ilícita proviene de unas enmiendas de tiempo en tiempo que se iban estableciendo. En Puerto Rico habían leyes de discrimen antes que la propia ley de discrimen de 1959, y por muchas luchas, las luchas obreras, los conflictos huelgarios, el legislador enmendó en 1959 la ley 130 para decir lo siguiente: que será práctica ilícita suspender o intentar suspender. ¿Vieron aquí? Suspender o intentar suspender. Eso significa que si el patrón le notificó a usted que lo iba a suspender el plan en 30 días, pues ya hay práctica ilícita. Vamos a repasarla. Suspender o intentar suspender los pagos por concepto de seguro y planes médicos de los empleados y sus dependientes mientras que se esté negociando un nuevo convenio colectivo o durante una huelga, luego de que la Unión le haya requerido su continuación por escrito. De igual forma, esta enmienda le da una obligación, una condición a la Unión para que la Unión cumpla con el deber de dejarlo establecido por escrito. Vamos a suponer que este patrón decidió, ya que estamos en un conflicto huelgario, estamos negociando un nuevo convenio, yo quiero dentro de los próximos 30 días suspender los pagos por concepto de seguro médico de todos los empleados en esta empresa. Pues ya hay un intento de suspensión. Pues, ¿qué tiene que ocurrir? La Unión tiene que escribirle, tiene que decirle: no, queremos la continuación, ¿verdad?, de este pago de seguro médico. Si el patrón no cumple, pues es una práctica ilícita bajo nuestra ley 130. Prácticas imputables a una organización obrera bajo la ley 130. Mencionamos anteriormente que eran dos. Número uno, y por ende la mayoría de las acciones que se dan en la Junta por incumplimiento, violar los términos de un convenio colectivo, incluyendo un acuerdo que esté o no incluido los términos de un convenio. Esto significa un acuerdo, una estipulación que ha llegado la Unión o el patrono para, ¿verdad?, arreglar la paz laboral en la empresa. Pues de esa violación a ese contrato, a esa estipulación o acuerdo, pues va a acarrear una práctica ilícita bajo nuestra ley 130 que se le imputa a una organización obrera. O sea que, en otras palabras, el patrono puede acudir a la Junta y el trabajador también puede decir: mira, la Unión ha violado los términos del convenio colectivo y me ha afectado a mí, en mi carácter como representado de los intereses al cual está llamado a atender. Número 2. Excluir o suspender injustificadamente de la matrícula a cualquier empleado en una unidad de negociación colectiva en cuya representación la organización obrera haya firmado un convenio. Vamos posteriormente a repasar la ley número 333 del 16 de septiembre de 2004, que es la Carta de Derechos de los Empleados Miembros de una organización laboral, donde vamos a ver una serie de derechos que también el sindicato tiene que proteger a sus afiliados. La Junta, como vieron, tiene unos deberes y facultades sumamente primorosos, y uno de ellos es tratar de lograr propiciar la negociación colectiva de la paz laboral. En el año 2015 nos propusimos establecer los métodos alternos como son solución de conflictos laborales durante esta crisis fiscal y de crecimiento económico. Por lo tanto, hay una forma de hacer las cosas mucho más rápida y que podamos lograr un acuerdo donde haya esa relación laboral armoniosa que todos queremos y aspiramos.
Y el 27 de julio del 2015 aprobamos el reglamento 8621, que es el reglamento para la conciliación de casos ante la Junta de Relaciones del Trabajo, donde todo tipo de reclamo ante la Junta de Relaciones del Trabajo puede someterse a este proceso. Este proceso, el cual es uno voluntario, está establecido por unos valores por los cuales quiero enumerar. Número 1, neutralidad. Número 2, celeridad. Tercero, buena fe. Cuarto, equidad, y es la equidad que establece el Código Civil de Puerto Rico. Quinto, la veracidad. Sexto, y muy importante para nosotros, salvaguardar la confidencialidad del proceso al cual ustedes se someten voluntariamente para llegar a un acuerdo. Séptimo, la legalidad. Octavo, la imparcialidad. Y noveno, la economía procesal. Porque creemos que justicia tardía no es justicia. Y lo que queremos es hacer una solución rápida y económica, pero que facilitemos la consecución de un acuerdo entre las partes donde podamos entonces encaminar nuestra economía y más aún la paz laboral. Este reglamento, como mencioné anteriormente, aplica a cualquier caso presentado a la Junta y es un proceso voluntario. Por lo tanto, las partes, cualquiera de ellas, puede presentarle a la Junta una solicitud de conciliación. Se le presenta al presidente donde interesa someterse a este proceso. O, a su vez, la División de Investigaciones, cuando ve el trámite de investigaciones que vamos a discutir próximamente, puede referirnos, al igual que la División de Oficiales Examinadores, en un procedimiento formal adjudicativo, puede someterle al presidente el referido a conciliación para cualquiera de las partes. Una vez ese proceso, el presidente ordena a una sesión de orientación. Fíjense que solamente ordena que las partes se orienten sobre el proceso y establece una orden que en 10 días usted acuda a la Junta simplemente para ser orientado de este proceso, y es los conciliadores y conciliadoras de la Junta de Relaciones del Trabajo los cuales, ¿verdad?, a través de la División de Investigaciones, pues pueden orientarlos a ustedes y tratar de, con sus buenos oficios, llegar a un acuerdo. ¿Qué pasa si usted se somete y la otra parte no quiere? Pues ahí termina todo, no tiene ninguna consecuencia. Pero si usted se somete y se llega a un acuerdo, lo que queremos es que se ponga fin a la controversia de la paz laboral y que sea lo más rápido posible. En ese sentido, pues este proceso se gobierna, un proceso de orientación, y luego, una vez usted decide consentir, al igual que la otra parte, empieza el proceso. Y empieza, ¿verdad? Usted va a contar su posición, igual como la otra parte, y entonces empieza la búsqueda de ese acuerdo. Y ese conciliador va a usted a facilitarle, auxiliarle para que puedan ambas partes presentarse una a la otra y a su vez lleguen a un acuerdo. Luego de que ya estemos arreglando ese acuerdo, pues vamos a estar buscando alternativas adicionales que logren no incumplirse el acuerdo. Porque lo que no queremos es que se vuelva, ¿verdad?, a reabrir la controversia o a avivar la misma, que sea, ¿verdad?, mucho menos negativo, ¿verdad?, menos positivo que lo que ustedes vieron aquí a la Junta. Así que ese reglamento le exhorto su lectura a través de la página de internet www.jrt.pr.gov o a través de Microjuris, ¿verdad?, que está disponible para todos ustedes. Ya conocimos las 11 prácticas ilícitas imputables a un patrono bajo la ley 130. De igual forma, las 2 que son imputables a una organización obrera bajo la ley 130. Ahora hablemos del proceso. Ya usted decidió que su empresa le violaron su convenio colectivo y usted es trabajador y decide acudir a la Junta. Pues aquí está el trámite número 1. Todo inicia con un proceso de orientación ante un oficial del día. Ya usted está convencido o convencida de que debe presentar un cargo y así lo hace. Presenta ese reclamo que le llamamos cargo. La ley llama cargo porque bajo la ley 130, antes del advenimiento del primer Código Penal de 1974, era una conducta que se pagaba con cárcel. Por lo tanto, la nomenclatura sigue siendo cargo. Ese reclamo, usted lo presenta, la Junta le notifica a la otra parte, digamos que usted lo está haciendo contra su empresa. Por lo tanto, nosotros le llevamos la información para que ellos puedan presentar sus puntos de vista y solo con eso inicia el trámite de investigaciones a cargo de la División de Investigaciones de la Junta. En ese proceso de investigación se recopila la evidencia, se escuchan las partes, se le pide su presentación de su posición, de igual forma se toman declaraciones juradas, cualquier otro tipo de documentación que haga falta,
también se oculta la posibilidad de referirse a conciliación, mayormente, ¿verdad? Porque vamos identificando cuál destreza podría ser adecuada para poder solucionar la misma. Una vez tengamos toda la documentación, pues el investigador o investigadora rinde un informe. Ese informe contiene los hechos, contiene el procedimiento que se va a cabo para recopilar la evidencia, el análisis, ¿verdad? Que se emana, usualmente vamos a suponer que es de violación de convenio, se analiza ese convenio, lo que se alega, y se hace una recomendación ante quién, ante el presidente de la Junta al cual se le refiere el informe, para que el presidente tome una de dos decisiones. Número uno, puede desestimar la controversia y dejarla, ¿verdad?, definida en esa manera, o puede expedir una querella. Pero vamos a suponer que decide desestimar la controversia y decir de lo que se llama un aviso de desestimación de cargo. Una vez consigna ese documento, lo firma, esa desestimación le advierte a las partes, tienen 10 días para solicitarle revisión a la Junta, para que la Junta revise, a su vez, la determinación del presidente de rehusarse a continuar con el procedimiento por entender que no existe motivo fundado para entender que se ha violado la ley 130. En la Junta de Relaciones del Trabajo, a través de los miembros en pleno, nombrados por el señor gobernador y por el Consejo de Consentimiento del Senado de Puerto Rico por espacio de 10 años, los cuales pueden revisarle la determinación del presidente o confirmarla. Si determinan confirmarla, si es un trámite informal, pues hasta ahí termina el proceso. Pero vamos a suponer que el presidente decidió acoger que hay motivos fundados para entender que se ha violado la ley de relaciones del trabajo, que hay evidencia fehaciente que así ha sido. Por lo tanto, el presidente ordena la expedición de una querella e instruye a la división legal de la Junta para que a su vez expida la querella en nombre e interés del pueblo de Puerto Rico y de ese trabajador o trabajadora que acudió a la Junta. Y se convierte en un asunto de interés público del pueblo de Puerto Rico. Esa expedición de querella, pues a su vez se establece, hay un procedimiento de un mecanismo, ¿verdad?, donde las personas empiezan a estipular cuál es la controversia, los documentos que son necesarios, los testigos, toda la prueba que hace falta, y se inicia la celebración de una audiencia pública que se da usualmente en este salón que estamos reunidos hoy, ante la presencia de un oficial examinador o examinadora que preside el proceso de audiencia pública. Esa audiencia pública se da, es un proceso, como mencioné, al ser uno público, la ciudadanía de Puerto Rico puede acudir para observar el proceso y esa examinadora o esa examinadora, una vez culmine su trabajo de presidir la vista, rinde un informe. Y ese informe tiene que estar contenido con una serie de requisitos que establecen la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Siendo un procedimiento formal, en ese informe tiene que, número uno, traer los hechos, hacer una determinación de hechos. Decir que hubo un trabajador que estaba afiliado a un sindicato bajo la ley 130, que existe, ¿verdad?, esa corporación, esa empresa que está establecida bajo la ley de relaciones del trabajo de Puerto Rico, que el organismo que lo representa de igual forma, establece también las conclusiones de derecho, que no es otra cosa que la aplicación de los hechos a la ley, que en este caso es el convenio colectivo o la ley de relaciones del trabajo o cualquier otro asunto que muy bien tenga su atención, y la recomendación a la Junta. Una vez ese informe presentado, aquí en la Junta hay una variante, que las partes se les envía ese informe para que a su vez presenten lo que le llamamos excepciones. Esas excepciones no es otra cosa que usted puede presentarle información que ya a su vez usted le trajo a la atención de la oficina examinadora, pero que en el informe no está recogido. Y usted quiere brindarle esa información a la Junta para que a su vez la Junta tenga una decisión informada basada en toda la totalidad del expediente que inició ese caso, ¿verdad? Por lo tanto, usted lo que quiere es darle esa presentación. Mire, este informe, a pesar de que se presentó en la vista, no tomó en cuenta o en consideración esta prueba que estamos trayendo, esta documentación. Por lo tanto, usted tiene que entonces establecer que quiere que se tome en cuenta, ¿verdad?, a la hora de tomar una decisión. Una vez está establecido todo eso, la Junta está en preparación para ¿qué? Para tomar una decisión. Y esa decisión le llamamos decisión y orden. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué ese nombre tan largo?
Los abogados y abogadas de Puerto Rico pensarán que los nombres tienen que ser documentos largos. O el legislador decidió hacer eso. O es que, ¿verdad?, querían hacer lo más formal posible. Pues tiene un propósito. Decisión porque es la determinación que se toma en una controversia, es la función por la cual la Junta está llamada a atender. Pero también una orden para cesar y desistir de esa conducta. Es una especie de interdicto. Pero ya luego del procedimiento. ¿Para qué? Para asegurarnos de que ese convenio colectivo, que es de alto interés público del pueblo de Puerto Rico, no se vuelva a dejar de cumplir. Por lo tanto, es importante para nosotros, una vez esté final y firme esa decisión, nosotros en la Junta nos encargamos de inspeccionar que usted haya cumplido con ese sí desista y con lo que se determina en esa decisión. Si usted no está de acuerdo con la determinación de la Junta, usted puede hacer varias cosas. Tiene varios turnos al bate. Número 1, solicitar reconsideración ante la Junta. La ley establece un término de tiempo para usted solicitar reconsideración. Lo puede hacer, ¿verdad?, valer. Si usted no quiere pasar por el procedimiento de reconsideración, usted puede, durante 30 días luego del depósito en el correo de esa decisión, pues puede acudir ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico para que a su vez el tribunal, a través de un panel de 3 jueces, generalmente pueda revisar la determinación de la Junta, ¿verdad?, con la cual usted no está de acuerdo con ella, y que, ¿verdad?, revoquen, dejen sin efecto la misma. Una vez el Tribunal de Apelaciones emite esa resolución o esa sentencia, usted puede acudir al Tribunal Supremo de Puerto Rico, que es el foro máximo en el Estado, para poder llevar reclamos en Puerto Rico, y el Tribunal Supremo usted presenta durante